Muy bien, pues buenos días a todos. Bienvenidos a este auditorio de la oficina de Cuatro Casas con motivo del evento sobre nuevos horizontes para la defensa común europea que han organizado nuestros amigos de la asociación Diálogo. Mi nombre es Alejandro Auset, soy socio del área de Derecho Público y coordinador del Grupo de Defensa Aeroespacial de Cuatro Casas. Quisiera en primer lugar agradeceros a todos vuestra asistencia y la de los ponentes que nos acompañan en este evento. Para nosotros pues es un placer abrir nuestras puertas a eventos que tienen un interés público y estratégico, ¿no? Y sin duda, en el contexto geopolítico en el que nos encontramos, pues y sobre todo en una situación, ¿no?, en la que Europa afronta retos indudables, ¿no?, y sin precedentes en materia de seguridad y defensa, pues hablar de las cuestiones que nos van a tratar nuestros ponentes de defensa común europea, de cooperación militar, de autonomía estratégica, de las relaciones con la OTAN, pues no solo es oportuno, sino que es imprescindible, ¿no? Desde el Grupo de Defensa de Cuatro Casas seguimos muy atentos a todas estas cuestiones. Es un ámbito que en el derecho plantea retos jurídicos y regulatorios de indudable calado, ¿no? Y por ejemplo, ¿no?, y entiendo que podrá salir en el coloquio, ¿no?, la fragmentación normativa que existe en el ámbito de la Unión Europea, esa cierta asimetría que existe en la aplicación del derecho por los distintos estados, por esa falta en ocasiones de alineación de intereses, pues muchas veces dificulta, ¿no?, esos proyectos de cooperación industrial transfronteriza, esos procesos de inversiones en proyectos colaborativos y bueno, es de indudable interés los abogados que, como sabéis, tenemos la mala costumbre de meternos en todo y asesorar en todo. Es desde luego un ámbito en el que cada vez estamos acompañando más a nuestros clientes, un ámbito cada vez más técnico, más estratégico, y porque es un sector al final que tiene una indudable capacidad de arrastre en los distintos ámbitos de la economía. Así que sin mayores preámbulos, agradeceros nuevamente vuestra asistencia y espero que este evento resulte provechoso y que surjan ideas para que entre todos podamos seguir impulsando este sector. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por acogernos aquí, y le vamos a pasar la palabra pues a la representación del Ministerio de Defensa. Hoy nos inaugura el vicealmirante Fernando José Suárez Fonseca, que es subdirector general de Planificación, Tecnología e Innovación en la Secretaría de Estado de Defensa, como bien pone el cartel. Muchísimas gracias y adelante. Gracias. Autoridades civiles y militares, representantes de la industria, de la base industrial y tecnológica de la defensa, señoras y señores, buenos días a todos. En primer lugar, permítanme excusar la presencia de mi director general, el director general de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa, teniente general Iborra, que está precisamente en Bruselas atendiendo a la cena y no volverá hasta esta tarde, con lo cual no ha podido estar aquí, cosa que le hubiera encantado. Para mí es un placer darle la bienvenida a este foro dedicado a reflexionar sobre los nuevos horizontes de la defensa común europea, estructurada en torno a tres conceptos clave: la innovación, la soberanía y la oportunidad industrial. Se trata de un debate que resulta hoy especialmente oportuno y en el que, como no podría ser de otra manera, la Dirección General de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa está llamada a jugar un papel clave. Nos encontramos en un contexto internacional marcado por cambios geopolíticos acelerados, una creciente inestabilidad estratégica y la proliferación de amenazas cada vez más complejas. Conflictos, tensiones entre grandes potencias, amenazas híbridas, ciberataques o vulnerabilidades en las cadenas de suministro forman parte ya del entorno con el que convivimos. En este escenario, Europa afronta un reto de fondo: garantizar su seguridad y la de sus ciudadanos en un mundo cada vez más incierto, reforzando su capacidad de actuación y su credibilidad estratégica. Y esa respuesta exige más ambición colectiva, más coordinación y un compromiso sostenido con el desarrollo de capacidades reales. La primera de las ideas que articula esta jornada es, como ya he dicho, la innovación. Hoy la defensa y seguridad se decide en gran medida en el terreno tecnológico. La capacidad de incorporar tecnologías avanzadas, de integrarlas eficazmente en el ámbito operativo y de adaptarse con rapidez al cambio
es un factor determinante. La innovación en defensa no es un fin en sí mismo, sino un medio para garantizar la eficacia, la superioridad tecnológica y la resiliencia de nuestras Fuerzas Armadas. Esa innovación debe estar orientada a capacidades concretas, con prioridades claras y con procesos que reduzcan la distancia entre la investigación y la aplicación práctica. Implica también mejorar la forma de gestionar la I+D+I, acelerar los ciclos de desarrollo y asegurar que la tecnología llega antes y mejor al usuario final, que no es otro que las Fuerzas Armadas. La segunda idea clave es la soberanía. La soberanía tecnológica no debe entenderse como aislamiento, sino como autonomía de decisión y de acción. Significa minimizar dependencias, garantizar el control sobre tecnologías esenciales y asegurar la sostenibilidad de las capacidades a lo largo del ciclo de vida. Es una condición imprescindible para una defensa creíble y para una autonomía estratégica real. Esta soberanía tiene una dimensión nacional, pero también, como todos podemos imaginar, una dimensión europea y una dimensión aliada. Muchas de las tecnologías clave solo pueden abordarse desde la cooperación, desde la suma de capacidades industriales y tecnológicas y desde una visión compartida a escala nacional y europea. Y aquí enlazo con el tercer concepto central de esta jornada, la oportunidad industrial. El refuerzo de la defensa abre una ventana de oportunidad clara para la industria, modernización tecnológica, fortalecimiento de las cadenas de valor, creación de empleo cualificado y mejora del posicionamiento internacional de la industria de defensa española. La inversión en defensa es innovación, competitividad y crecimiento económico. Desde el Ministerio de Defensa, esta visión se articula a través de un marco estratégico coherente. Este marco estratégico está compuesto por dos documentos fundamentales. La primera, que fue presentada oficialmente esta misma semana, es la Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa, la conocida como ETID. Esta es la versión del año 2026. Esta estrategia orienta la política de I+D+I del Departamento, define las prioridades tecnológicas y dirige las inversiones hacia el desarrollo de capacidades militares futuras, porque la innovación, como decía, no es un fin en sí mismo. La innovación tiene como objetivo mejorar las capacidades de las Fuerzas Armadas. Y si no ese es el objetivo final, no tiene sentido la innovación. El segundo documento es la Estrategia Industrial de la Defensa, la EID del 2023, que establece las directrices de la política industrial de defensa, identifica las capacidades industriales estratégicas y proporciona certidumbre y visibilidad a la base industrial y tecnológica. Ambas estrategias son complementarias y están plenamente coordinadas. Además, son estrategias sectoriales dentro de la estrategia general que tiene España, tanto en el ámbito industrial como en el ámbito tecnológico. La jornada de hoy encaja plenamente en el planteamiento que acabo de hacer. A lo largo de la mañana se abordará en primer lugar el papel de Europa en el tablero global en evolución, analizando retos y opciones estratégicas para avanzar hacia una mayor autonomía y coherencia en la defensa. Posteriormente, el foco se trasladará hacia la innovación, las capacidades y la soberanía industrial, desde una perspectiva orientada a construir una base industrial europea de defensa más competitiva y robusta. Para finalizar, quisiera dejar sobre la mesa 3 ideas que pueden ayudar a orientar el debate posterior y a enmarcar las reflexiones que se desarrollarán a lo largo de esta jornada. En primer lugar, la innovación en defensa solo tiene sentido, como ya he dicho, si está claramente orientada a resultados, a capacidades reales y a necesidades operativas concretas. Innovar no es acumular tecnología, sino transformar conocimiento en ventaja operativa y en mayor eficacia de nuestras Fuerzas Armadas. En segundo lugar, la soberanía tecnológica e industrial, que es
ni más ni menos que una responsabilidad compartida entre administraciones, industrias, centros tecnológicos y socios europeos. Y sobre todo constituye una condición indispensable para garantizar una verdadera autonomía estratégica y una defensa creíble y sostenible. Por último, la oportunidad industrial que existe y es tangible, pero solo se materializará si somos capaces de abordarla con una visión estratégica, con cooperación leal entre todos los agentes y los actores que participan de esta, digamos, revolución industrial. No podemos dejar a las pymes y startups detrás, mientras que las que debieran ser las empresas tractoras continúan avanzando y creciendo a costa de las demás. Con ese espíritu, les animo a aprovechar esta jornada para el debate, el intercambio de ideas y la construcción de consensos que nos permita avanzar de la reflexión a la acción. Espero y deseo que esta jornada sea productiva para todos, que para mí seguro que lo será. Muchas gracias. Pues ante estas introducciones, yo creo que después de presentaros vamos a entrar de lleno en materia. Quería primero excusar a Adela Alija, directora del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Nebrija, que iba a estar con nosotros, iba a ser la cuarta ponente, pero ha tenido un problema esta noche médico sobrevenido y obviamente pues excusa su presencia, su ausencia, mejor dicho. Vamos a ir de lleno con la primera pregunta. En la preparación de este debate habíamos quedado en intentar, para ir calentando motores, hacer una primera pregunta para todos. Y ya por orden, digamos, de proximidad, pero primero quiero presentaros, perdón. Nicolás Pascual de la Parte es diplomático y eurodiputado en el Parlamento Europeo. Gustavo Palomares es director del Instituto, Ricardo Martí Flussà es presidente de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio, además también de diplomático y antiguo alumno del liceo, sí, si puedo añadir. Y Gustavo Palomares Lerma es director del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado y catedrático europeo en la UNED. Vamos con esta primera pregunta, si os parece, y yo creo que vamos a empezar por ti, Nicolás. ¿Europa vive un punto de inflexión real en defensa o solo es un cambio de discurso? Pues muchas gracias, ante todo, a Cuatrecases por la invitación. Me siento muy a gusto, además rodeado de amigos y conocidos, y muchas gracias, Silvia, por la invitación. La pregunta es provocadora, pero casi tiene la respuesta. Por supuesto que estamos en un cambio no solamente cualitativo, sino cuantitativo. Como ha dicho el vicealmirante perfectamente, estamos en una coyuntura en la cual o reaccionamos como europeos en un espacio de tiempo relativamente corto, yo estoy hablando de 3, 4, 5 años, o estamos fuera de juego para mucho tiempo. Tenemos que tener las capacidades suficientes, lo que se llama la autonomía estratégica europea, autonomía estratégica abierta, en el sentido de que no queremos cerrar la puerta a nadie, sino colaborar también con nuestros socios y amigos, ya sean los norteamericanos, los canadienses, los turcos, los japoneses, pero sí dotarnos de una base, de una estructura tecnológica e industrial europea propia. Eso significa muchas cosas. Significa, ante todo, tener una política de defensa única de la Unión Europea. La gran ventaja de Europa es el mercado interior. Tenemos 450 millones de consumidores de alto nivel adquisitivo y ese es nuestro gran asset. Lo hemos aplicado en la agricultura, lo hemos aplicado en comercio, en industria, pero no en seguridad y defensa. De momento tenemos 27 mercados nacionales fragmentados, 27 ejércitos nacionales, 27 políticas de defensa, 27 industrias de defensa y eso nos hace muy vulnerables. Si además tenemos en cuenta no solamente la invasión de Ucrania por Rusia, que nos despertó de nuestra siesta estratégica, sino que también Estados Unidos está replanteándose, por lo menos el presidente actual, su vinculación con la OTAN y su presencia en Europa, está claro que los europeos no es una opción, es una necesidad dotarnos de esos recursos que nos permitan tener esa autonomía estratégica. Eso significa, como digo, la base industrial y tecnológica, la política de defensa y una base industrial propia
que también significa el tener una preferencia europea. Es decir, que de lo que se produzca en Europa, con dinero europeo, el 65% al mínimo es la barrera, el umbral que hemos establecido, se tenga que fabricar en Europa. Bien, de momento lo dejamos ahí. Sí. Muchas gracias. Realmente para mí es un honor estar en este lugar y gracias por la invitación, Silvia. Realmente para mí lo más fácil en este momento sería, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, Nicolás, y pasaba la palabra. Realmente hay un antes y un después, no hay un cambio de palabras. Europa de repente se ha despertado. Es decir, nosotros habíamos constituido la ciudad o el continente alegre y confiado. Es decir, por una parte, pues nos defendía otro, nos fabricaban otros y desde luego también la energía fluía tranquilamente con una tranquilidad enorme en cuanto a nuestras fuentes de abastecimiento. Bueno, pues de alguna manera nos hemos despertado de golpe. No quisimos despertarnos antes, porque en el primer mandato del presidente Trump ya vimos que ahí había alguna cosa extraña. Ya Obama había mostrado más una mirada hacia el Pacífico más que hacia el Atlántico. Trump lo dejó clarísimo. El momento Biden fue un momento, si quieres, de punto de interrogación y ahora realmente nos hemos despertado total y absolutamente. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener claro cuál es nuestra brújula estratégica para volver a un concepto que acuñó el comisario Borrell y que luego, pues por otra parte, el comisario también de Comercio, Thierry Breton, miró para otro lado y no le dio particular importancia. Pero a partir de este momento yo creo que tenemos muy claro, nosotros tenemos muy claro dónde queremos ir como europeos, pero me temo que nos falta ese liderazgo para que nos pueda empujar de una forma clara en esa línea. Porque desde luego, y ahí vuelvo a insistir, que estoy totalmente de acuerdo con el embajador Pascual de la Parte, que realmente, si no, pasaremos a la irrelevancia más absoluta. Tenemos que tener claro que Europa tiene que funcionar de forma conjunta, con una industria militar conjunta, incluso, y eso es otra de las preguntas que me parece que había posteriormente, pero desde luego incluso con un ejército común. Gustavo, si me dejas precisar un poco la pregunta, Ricardo ha mencionado la palabra liderazgo. Con el liderazgo que tenemos ahora mismo en Europa, ¿es posible unirse más? Hombre, en primer lugar, muchísimas gracias a Diálogo y a Quatre Cases por esta oportunidad que yo creo que es fundamental, teniendo en cuenta que la cultura de defensa e interiorizar dentro de la ciudadanía el momento en el que estamos, pues yo creo que es fundamental. Y coincido plenamente con lo que han dicho Nicolás y Ricardo. Vivimos un momento y una oportunidad. O sea, vivimos verdaderamente un cambio dentro del sistema internacional y la Unión Europea no puede permanecer como ha permanecido 40 años. Es increíble, pero se cumplen 40 años desde que aprobamos el Acta Única Europea en donde establecimos cosas que han dicho también Nicolás y Ricardo, ¿no? Que es tener una sola voz y un solo modelo que tiene que ver con una política pública en nuestros estados que es fundamental, que es la seguridad y la defensa. Han tenido que pasar 40 años, diferentes conflictos, una guerra, 2 guerras en Europa, la antigua Yugoslavia, lo que estamos viviendo en Ucrania, para que por fin, de lo que ha sido y sigue siendo de momento una debilidad fundamental, podamos interiorizar que efectivamente tenemos que dar ese paso fundamental que afecta a nuestra autonomía estratégica y afecta a la seguridad de todos nuestros estados y de toda nuestra ciudadanía. Claro que existe liderazgo. Sin embargo, hay algunas preguntas, Silvia, que yo creo que, más allá de que efectivamente después de 40 años hayamos respondido unidos a la provocación de Putin en Europa, pues hay algunas preguntas que nos tenemos que seguir haciendo, ¿no? ¿El liderazgo francés y alemán va a ser capaz de que esta unidad no sea solo coyuntural y sea verdaderamente el paso que todos necesitamos? Pues muy probablemente va a depender del liderazgo alemán. Gran parte
de ese liderazgo dependerá. Si esta unidad es algo coyuntural y mucha voluntad y probablemente muchos medios, tanto financieros como de coordinación, pero falta todavía esa voluntad política que es fundamental. Yo estaba pensando más en el liderazgo de la Comisión Europea, pero efectivamente hay dos grandes países, que son Alemania, que decidió invertir poco después de que se produjera la invasión de Ucrania, si recuerdo bien, y corregirme si no, 300.000 millones de euros en defensa. 500.000 ya. 500.000. Y obviamente Francia también es una potencia militar, pero Nicolás, en el Parlamento Europeo, ¿qué ha cambiado de verdad en Bruselas desde la guerra de Ucrania precisamente y qué sigue bloqueado políticamente? Cuando yo llegué al Parlamento Europeo, que fue en junio del 2024, la comisión donde estoy ahora era un subcomité de defensa que estaba dentro de la Comisión de Asuntos Exteriores. Ahora es un comité full-fledged, porque todo el mundo reconocimos, todos los partidos políticos y las fuerzas políticas, la importancia de la seguridad y la defensa. Cambió radicalmente el concepto. Tenemos un comisario nuevo de defensa que antes no existía, es la primera vez en la persona de mi amigo Andrei Kubilius, antiguo primer ministro de Lituania. Todas las fuerzas políticas, con mayor o menor intensidad, coincidimos en que hace falta acelerar los tiempos para dotarnos de esas capacidades estratégicas de las cuales carecemos y dependemos de Estados Unidos. Eso se nota claramente en Bruselas. No es normal, en absoluto, que de 27 países, de entre los más ricos del mundo, hayamos externalizado nuestra defensa a un tercero. Eso no es normal y no puede seguir así. Aunque los Estados Unidos no estuviesen en la administración que tienen y el presidente que tienen, daría igual. Europa tiene que tener sus capacidades con independencia de Estados Unidos o de cualquier otro Estado. Los problemas son muchos, como te puedes imaginar. Sobre todo, nos falta tiempo. Falta tiempo. Queremos hacer que esa desvinculación de Estados Unidos, que tiene su interés ahora prioritario en el Indo-Pacífico y no en el teatro europeo, sea una transición ordenada y no desordenada. Y esa es la cuestión ahora. Es decir, la desvinculación o desafección de Estados Unidos y de la OTAN con respecto a Europa va a ser un proceso ordenado o totalmente desordenado y anárquico. Es que el escenario cambia radicalmente. Y eso nos implica otra pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos los europeos para dotar nuestras capacidades, sobre todo lo que se llaman los strategic enablers, los habilitadores estratégicos que proporciona Estados Unidos? Información y inteligencia satelital, artillería de largo alcance de precisión, el reavituallamiento en vuelo, la aviación, es decir, todas estas cosas que no tenemos, ¿cuánto tiempo tenemos para hacernos con ellas? Yo diría que hasta finales de esta década, no mucho más allá de 2030. Por eso hemos aprobado el ambicioso proyecto del Preparedness 2030, dotado con 800.000 millones, 150.000 de préstamos avalados por la Comisión por el presupuesto y 650.000 con atribución de los Estados miembros. ¿En qué periodo? Hasta el 2030. Eso se llama el proyecto Preparedness 2030. De aquí a finales de la década tenemos que tener las capacidades convencionales. Las nucleares es otro debate y si queréis después lo podemos abordar. Pero para el 2030 tenemos que tener las capacidades convencionales necesarias para no depender casi de nadie, aunque necesariamente seguiremos estando en permanente diálogo con Estados Unidos, evidentemente. Y eso, ¿Lo ves posible, eso sí de dialogar cuando Trump se dedica a torpedear la OTAN? Es muy, muy difícil. Sí, pero lo que pasa es que antes simplemente una pequeña nota. Los enemigos a este proyecto no están solamente fuera, están dentro. Claro. O sea, Francia no quiere, por ejemplo, Claro. una Unión Europea de la Defensa. Francia Claro. la rechaza. Claro. Francia quiere más colaboración, sí. Más cooperación, sí. Integración, no. Entonces, ahora, yo que soy el portavoz del Partido Popular Europeo en esta comisión, lo que hago es intentar avanzar en los proyectos en que estamos de acuerdo. La movilidad militar, el escudo antimisiles, el escudo antidrón, la seguridad espacial, etcétera, etcétera, para que al final Francia se vea en la necesidad de incorporarse a esa Unión Europea de la Defensa, aunque de momento no juega a ello. Y ese es el gran obstáculo que tenemos. Mira, tienes absolutamente toda la razón en lo que estás diciendo una vez más. Es muy difícil porque hace falta una solidaridad mayor y el liderazgo que antes lo mencionabas. Y quiere decir, yo añoro el momento en el que estaban Delors y estaba Kohl.
para no decir también algún otro también importante español que tiene una idea muy clara sobre Europa, pero no quiero mencionar más. Es decir, en este momento yo creo que falta clarísimamente esa solidaridad. Para daros nada más que una pincelada, a mí me toca representar a España en ASD, que es la Asociación Europea de Defensa y Aeronáutica. Bueno, pues en este momento nuestro gran meta es a ver si conseguimos que Europa pueda, en el año 2030, llegar a un 50-55% de autonomía todavía, porque nosotros de alguna manera hemos externalizado la defensa total y absolutamente. Y por ejemplo, el tema del liderazgo franco-alemán, realmente, bueno, evidentemente es absolutamente imprescindible, pero también yo también te diría que el mundo británico, que está presente en SD, pese al Brexit y a todo ese tipo de cosas, está muy activo. Y con el Bay System sigue siendo una grandísima empresa europea, aunque Inglaterra no sea miembro de la Unión Europea. Pero también creo que ahí tenemos que tener una idea clara. Se tarda tiempo en hacerlo. La fecha 2030 es muy optimista. Nosotros tenemos que tener claro dónde queremos estar como españoles y como europeos, yo diría 10 años, 2035. Para mí, una de las cosas que llevo empujando de los 6 años que llevo al frente de TEDAE es para un pacto de Estado. Un pacto de Estado que de alguna manera supere gobiernos. En planes plurianuales, que de alguna manera animen a las empresas a seguir invirtiendo y que, por otra parte, seamos capaces de digerir esa ingente cantidad de capital que se está proyectando. Porque esto no se arregla solo con poco tiempo y con mucho dinero. Se arregla con mucho tiempo y con mucho dinero. Y sobre todo con una cooperación público-privada que creo que es imprescindible. Sí, no, nada. Perdón, en esta misma línea yo creo que hay dos ideas fundamentales que bueno, pues han sido planteadas, pero es importante subrayarlas. En primer lugar, sea cual sea la administración de los Estados Unidos, hay un déficit que los europeos no podemos ni estamos en capacidad de delegar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la idea no es pasar de una bandera encabezada por los Estados Unidos a pasar a desfilar con una bandera de Francia. No es esa la idea. O sea, la idea fundamental significa que, aun siendo los procesos a medio o largo plazo y aun siendo muy conscientes de que evidentemente en la Unión Europea y sus instituciones establecemos calendarios para incumplirlos sistemáticamente, este es un camino que debemos recorrer, aun siendo muy conscientes de que efectivamente esto no debe implicar desvincularnos con unas capacidades que queremos construir, pero que ahora mismo no tenemos. Y la segunda idea es que no existe posibilidad de la defensa de los intereses occidentales sin la presencia de los Estados Unidos. Eso no significa que nosotros no apostemos a nuestra autonomía estratégica y que sea lo más abierta posible, pero eso no supone en ningún caso desvincular ni romper lazos que en este momento, muy probablemente mucho después de 2030, son inevitables si queremos verdaderamente que esta transición hacia esa autonomía estratégica no suponga el riesgo ni las situaciones que hemos vivido a lo largo de estos años. Voy a volver a ti, Nicolás, pero estabas hablando de la industria y de lo que representáis en Europa. Con los vaivenes accionariales, no hace falta que nombre a ninguna empresa, pero te puedes imaginar que algún líder industrial de la defensa español, con los problemas que ha tenido y tal y como está el mercado de las empresas de defensa en España, ¿podemos llegar a ese pacto de Estado que mencionabas? Bueno, yo creo que el pacto de Estado yo creo que supera cualquier tipo de problema empresarial, accionarial. Yo creo que por una parte, si tenemos claro dónde queremos estar en el año 2035, todo eso será mucho más fácil, por una parte. Por otra parte, tampoco tenemos que obsesionarnos en ser, como te diría yo, capaces de nosotros, España, hacer la mejor plataforma de combate, el mejor avión de combate, la mejor munición, etc. No, tenemos que ser, yo entiendo la autonomía como ser absolutamente imprescindibles en temas absolutamente fundamentales para cualquier arma o cualquier sistema, por una parte. Por otra parte, tampoco no creo
sobre todo en el nivel actual de la industria española, en un gran líder nacional. Me parece muy complicado, te lo digo francamente. Es decir, nosotros improvisar a base de dinero y a toda velocidad empresas como Buy Systems o como Safran o como, no sé, cualquiera de las grandes europeas o como Leonardo, pues me parece que es un brindis al sol. Nosotros tenemos que ser claros de saber dónde estamos. Tenemos que ser claros en saber lo importante que son los grandes programas europeos. Y tenemos que ser parte fundamental e imprescindible de grandes programas europeos. Lo hemos hecho con Eurofighter y estamos intentando hacerlo con FCAS. Y ahí nos encontramos con una Francia que, como bien decía el embajador Nicolás Pascual de la parte, joder, nos encontramos con una Francia que dice, yo sí, pero contigo no. No, o ya veremos lo que hacemos, o ya a ver si mire, no. Es decir, si queremos en Europa, hagamos esto. No hagamos, como antes decíamos, 27 ejércitos diferentes, 27 plataformas terrestres diferentes. Bueno, los Estados Unidos, yo creo que en la época de Eisenhower o poco después, hicieron la gran consolidación de empresas. Bueno, nosotros en Europa tenemos que hacer un poco lo mismo y ser generosos los unos y los otros. Pero nosotros no querer ser, ¿de acuerdo?, la gran plataforma, vamos, la gran empresa que aglutine todo, porque esto no se hace. Y además, tiempo. Que es muy importante lo que dice Ricardo, decir, tenemos además unos ejemplos de éxito que hay que seguir. Claro. ¿Cuáles son los proyectos de éxito que hemos tenido en Europa? Por ejemplo, Airbus. Claro. El año pasado le dimos un premio desde Diálogo. Claro. Yo cuando era joven diplomático hace unos cuantos años me decía, Nicolás, olvídate de los puros habanos y los aviones americanos. Bien, pues no. Resulta que nosotros europeos hacemos mejores aviones que Boeing. Hace 20 años era impensable eso. Claro. Tenemos mejor talento que los americanos, mejor capacidades, siempre y cuando hagamos las cosas bien. Y juntos. El GPS americano, tenemos Galileo, que es mejor que el GPS americano, porque tenemos esa capacidad de unirnos. Pero para hacer esos grandes proyectos europeos hace falta seguir una dinámica empresarial. No se hace por decreto ley del BOE. Y en eso estoy de acuerdo absolutamente con Ricardo. Dejemos que las empresas encuentren las dinámicas para crear su hub y los estados y los gobiernos después ayuden con un marco político y jurídico que favorezca esa unión. Pero no imponer por el BOE cuál es la empresa nacional que voy a hacer mañana. Así no funciona y así será un fracaso. Dejemos que el mercado nos diga cuál es la dirección que hay que seguir. Yo creo que un poco en esa línea, me parece muy acertada. Yo creo que desde los ámbitos oficiales podemos acompañar procesos de racionalización, pero en ningún caso intervenir en ellos. Claro. Incluso, bueno, pues hay un elemento fundamental, y es que en esta racionalización del sector supone solucionar un déficit que es insostenible, y es que nuestra industria de defensa esté subordinada principalmente a la industria estadounidense y que incluso nuestros propios incrementos en los presupuestos de defensa se los vayan a llevar la industria estadounidense. Es que eso es una situación insostenible. En un enorme porcentaje. Claro. Un 50%. Claro, eso es una situación como mínimo insostenible. Y esto no es una cuestión de cantidad, porque todos sabemos que muy pocos van a cumplir lo del 5%. Hombre, todos dicen que sí, que van a cumplir, pero está claro que va a tardar el tema del incremento presupuestario. Pero es un tema más de calidad y de coordinación y de división del trabajo y de racionalización que de cantidad. Y yo creo que la industria está haciendo un esfuerzo fundamental, no solamente en los ámbitos tradicionales de la defensa, sino en los nuevos ámbitos. Además, el vicealmirante ha hecho una referencia a las nuevas tecnologías y a lo que supone eso, sin duda, el reto que supone la ciberseguridad y la inteligencia artificial para el sector, ¿no? Y establecer esos criterios de calidad que nos hagan verdaderamente competitivos. Y sobre todo, ¿qué necesitan nuestras Fuerzas Armadas? Que es algo que también lo ha dicho antes el almirante. Yo creo que es muy importante saber qué es lo que necesitamos y en cuanto a innovación y investigación, que somos muy buenos, por cierto, seguir claramente lo que necesitan. Perdón, los franceses tienen un sistema que se lo intenté vender a presidencia para concretar del gobierno, que realmente les pareció muy bien, pero luego todavía hemos empezado tímidamente, que es 1 y 2 veces al año se reúnen talento, las más altas autoridades políticas,
industria, etcétera, un par de veces al año y ven un poco necesidades. Y planifican a 5 o 10 años. Si tú no planificas a 5 o 10 años donde quieres estar, vas de ala. Es que la planificación es fundamental. Y eso se vincula con la política de Estado. Los ciclos de producción de seguridad y defensa son de 10 años, media. Entonces, tú no puedes hacer una planificación a 10 años si no existe una política de Estado. Si cambia el gobierno y cambia la planificación, entonces estamos perdidos. Por eso la industria de seguridad y defensa exige una política de Estado, porque los ciclos de producción son larguísimos. Y eso es fundamental. En esa misma dirección habéis apuntado algo que, bueno, a mí porque me toca en el día a día, ¿no? Pero el 70% de la investigación en este país se realiza en las universidades. Y en ese sentido, yo creo que crear pasarelas que probablemente ahora mismo no existen, o estamos más bien pocas instituciones en eso que llamamos la transferencia del conocimiento a los sectores públicos y privados, principalmente privados, es fundamental. Porque en esa investigación y el alentar esos nichos de investigador en España y en Europa depende el desarrollo de todo lo demás. Luego, por lo tanto, subrayo la idea de que efectivamente en este ámbito más novedoso, pero que probablemente es la de mayor proyección futura, ese elemento que supone la investigación y la transferencia es fundamental. Se me ocurre, pensando precisamente en la formación académica, que hablabas de pasarelas del sector educativo al sector privado, que todo lo que tenga que ver con formación dual, investigación, becas, Sí. que esto en diálogo intentamos promoverlo mucho, pues tendría que haber una coordinación tanto con público-privada, con Ministerio de Defensa, compras de armamento, Ministerio de Educación, Sí, etcétera, etcétera. Un poco en la idea de... ¿He venido a vender mi libro? No. En la idea de que efectivamente hay iniciativas importantes, tanto por parte de la Comisión como por parte de las universidades europeas, ¿no? La idea esta de las microcredenciales, eso que llaman la titulación de cuarta generación dentro de la Unión Europea, que son iniciativas muy directas, profesionales, que van directamente a la empresa, ¿no? El Instituto General Gutiérrez Mellado, como medio propio del Ministerio de Defensa, tiene 4 microcredenciales funcionando en inteligencia artificial, ciberseguridad, etcétera, etcétera. Quiero decir con esto que efectivamente se está trabajando y además hay ideas nuevas que conviene alentar, pero hay que seguir por esa vía. En España estamos bien en investigación, en I+D básica, pero no en la aplicada. Son dos fases diferentes. Y estamos bien, más o menos, en el porcentaje de I+D en el sector público, pero en el sector privado. Ahí tenemos que mejorar claramente. Que sepamos que ahora la Unión Europea ha decidido que el programa Horizon, que era para financiar proyectos de I+D, está abierto también en temas de seguridad y defensa, lo cual no era el caso antes. Seamos rápidos en reaccionar y presentar proyectos financiables por el programa Horizon. Tenemos también el BEI, el Banco Europeo de Inversiones, que antes tampoco podía invertir en defensa. Ahora invierte 4.000 millones al año y este año va a invertir en el 2026 unos 6.000 millones. Seamos rápidos también para presentar proyectos. Es que si no, estamos fuera de juego. En Europa y en España tenemos un problema. Tenemos muy buenas startups, pero no scale-up, no suben. Nos quedamos siempre en las pequeñas y medianas empresas. Nos cuesta muchísimo crear empresas medianas y grandes como Estados Unidos. ¿Y por qué? Pues muchos factores. Sobreregulación. Una financiación bastante deficiente, porque es una financiación bancaria. En los Estados Unidos las empresas no se financian en los bancos, se financian con fondos de inversión privados, con cooperativas de crédito. El 15% de la financiación de las pymes en Estados Unidos es bancaria. Aquí en Europa es el 85%. Y cuando vas a un banco, ya sabes, tienes que presentar avales, capacidades, seguridades. Es un sistema que está totalmente superado a nivel internacional. Entonces, no tenemos cultura de capital riesgo. En Estados Unidos, en Inglaterra y en Israel, el Estado ayuda, incluso aunque falles una vez, te puede financiar una segunda vez. Aquí, si fallas, te tienes que ir del país. Nos falta cooperación público-privada. Es decir, todos estos factores son necesarios para que en Europa y en España las pymes, que es el 90% del tejido industrial en seguridad y defensa, no lo olvidemos, en España tenemos 4 grandes empresas tractoras, pero el resto son pymes, puedan aumentar de tamaño y sobre todo el tema fiscal. Hay muchas empresas que no quieren pasar de pequeñas a medianas porque tienen que pagar mucho más impuestos. Entonces prefieren quedarse en pequeñas. Eso es impensable seguir así.
Tenemos que ser mucho más flexibles, mucho más rápidos y mucho más eficaces. Y menos burocráticos. O sea, por ejemplo, tenemos que ser capaces de hacer una gestión mucho más eficaz, mucho más rápida y mucho más eficiente. Es decir, tanto en Europa como en España. Bueno, muy concretamente, yo estoy viendo cómo el trabajo absolutamente sobrehumano que está llevando la Dirección General, de la que es su director, el almirante que he hablado antes, ¿no? Horas y horas y horas de trabajo, poquísima gente, muy motivados, pero trabajando 24 horas al día, porque lo estoy viendo porque desde el lado de la empresa, ¿no? De la ayuda enorme que están prestando. Y no hay manera posible de intentar acelerar esto. Tenemos unas leyes enormemente garantistas, pero que de alguna manera, en este caso concreto, y dada la celeridad que necesitamos para esto, tendrían que de alguna manera armonizarse. Sí, un poco le comentaba yo a Ricardo que efectivamente el tema de los nuevos programas fundamentales que estamos gestionando en el ámbito europeo para diferentes objetivos muy asociados con crear capacidades o ampliar capacidades que ya tiene la Unión Europea, pues muchas veces se encuentran con los inconvenientes pues de la burocracia, el pedir un proyecto Horizon en la Unión Europea y más en estos nuevos ámbitos, que todavía no hay un histórico que permita que efectivamente eso se haga con celeridad, para los propios centros de investigación es dramático. ¿Por qué? Porque tienen que incrementar pues, todo lo que son las secretarías y los órganos que gestionan los proyectos europeos, y ya sabemos que un poco la reivindicación de las universidades públicas, ¿no? En resumen, hay que verdaderamente agilizar estos procesos teniendo en cuenta que estamos hablando de demandas urgentes. O sea, Europa verdaderamente tiene que dar un paso y hacerlo de forma eficaz y lo más acelerada posible. ¿Sí? Uno de los pasos de integración más importantes que se ha producido en Europa ha sido la creación y la implantación del euro. ¿Es posible, hacéis un diagnóstico y describís unas necesidades de forma estupenda, pero es posible hacer todo esto sin un Delors de la defensa? Pero es que, vamos a ver, la defensa es una competencia nacional, el artículo 4 de los tratados. Pero también lo eran las monedas. Ya, no, pero la defensa es el nervio fundamental de la soberanía de un Estado. Los Estados nacen para defender a sus súbditos en la Edad Media. Si un Estado no defiende a sus súbditos, no se legitima, no tienes razón, es una banda. Entonces, la defensa es una capacidad nacional que compartes con otros en un pool de soberanía, eso sí, pero al final la defensa tiene que ser siempre nacional. Aparte, en España tenemos una posición geográfica que es la que tenemos. Tenemos amenazas compartidas y amenazas no compartidas. Por ejemplo, Bélgica, todas las amenazas suyas son compartidas en Europa porque están en el corazón de Europa. En Holanda igual, pero en España no. En España estamos en el flanco sur-oeste y tenemos amenazas no compartidas. Por tanto, tenemos que tener capacidades para compartir con nuestros aliados en la OTAN y en la Unión Europea para las amenazas compartidas y capacidades para las amenazas no compartidas en las cuales nosotros nos vamos a tener que valer nosotros mismos. Es decir, hace falta pensamiento estratégico, sin duda. No hay pensamiento estratégico en Europa, no lo ha habido durante mucho tiempo. Pensamiento estratégico significa identificar tus amenazas comunes, que no es fácil. No es igual un polaco, no siente las mismas amenazas que un griego, ni un español que un checo. Una vez identificadas las amenazas comunes, ¿cuáles son las capacidades que necesitas para hacer frente a esas amenazas? Tercero, ¿cuáles son las bases industriales, o mejor dicho, los cuadros jurídico-políticos que necesitas para hacer esas capacidades y finalmente la financiación? Esa es la secuencia. Peligros, capacidades, cuadro jurídico y financiación. No, hemos invertido ahora la secuencia. Empezamos por la financiación, poniendo dinero sobre la mesa sin tener planificación, ni amenaza, ni capacidades claras. Vamos a invertir la secuencia lógica, si no, estamos perdidos. Vuelvo un poco a lo que tú decías del tema del euro y voy a recordar lo que fue la cooperación reforzada en el tema Schengen, que me tocó en la época que yo estaba en el Ministerio del Interior. Bueno, sí. Yo creo que es ponernos de acuerdo. En aquella época. Claro, es empezar poco a poco. Es decir, si nosotros en este momento queremos crear algo y los 27 es imposible, pues hagámoslo entre 4, entre 5, esa cooperación reforzada. Y luego que se vayan uniendo. Es decir, hay países que todavía no se han unido al euro y otros se han unido muy recientemente. Bueno, pues nosotros somos capaces de hacer esto. 5, 6, 7. Empecemos así, porque es la única manera. Si esperamos a que los 27 estemos de acuerdo en todo ese tema de la famosa brújula estratégica o del libro blanco
de Cubillos de Defensa, que es el último, es que pasarán mucho más de 27 años, pasarán 50 años y ya seremos totalmente irrelevantes, como decía al principio. ¿Y esas cooperaciones o las hacemos dentro de Europa o se harán fuera de Europa? Está claro. Claro. Pero se harán. Y se harán. La cooperación reforzada o cooperación solidaria es la solución. Es la solución. Pero está claro que hay que dar un paso más. No solamente la cooperación y, como dice Nicolás, tener un cuadro estratégico para que verdaderamente la Unión Europea pues no se diluya, ¿no? Y pase a la irrelevancia, que es un poco la situación en la que nos encontramos en este momento, ¿no? Europa no se puede permitir volver a perder el vagón de la historia, ¿no? Y vivimos en un momento en donde verdaderamente eso requiere un impulso, como por ejemplo cuando en el año 85-86 sabíamos de forma inevitable que la Unión Soviética iba a desaparecer y que eso iba a tener unas olas y unos tsunamis en Europa, pues nos inventamos un motor político, como fue la ciudadanía europea y el mercado único, que nos permitió verdaderamente dar ese paso necesario, imprescindible. Cuando surgió toda la guerra en la antigua Yugoslavia y una vez más mostramos nuestras debilidades de división, nos inventamos el euro y nos inventamos Maastricht para ser verdaderamente el transformar lo que era una comunidad económica en una unión de espíritu federalista para avanzar verdaderamente y darle un impulso a ese motor político. Y en este momento el motor político de la Unión Europea no puede ser otro que la Europa de la defensa. Si verdaderamente necesitamos en este momento un motor que permita establecer una unidad, un criterio para llevar verdaderamente a que la Unión Europea tenga un peso en la gobernanza global que ahora mismo no tiene, ese motor no es otro que la Europa de la defensa. Luego, por lo tanto, ahí no solamente nos jugamos el hecho de tener un ejército o no tenerlo, tener capacidades en el ámbito de la seguridad que son inevitables teniendo en cuenta los riesgos y amenazas. Lo que nos estamos jugando ahí es el verdadero proceso de integración de la Unión Europea. Y para eso tenemos que tener generosidad unos y otros. Porque si seguimos con pequeñas batallas particulares para intentar defender un país frente a otro, realmente poco podremos hacer. Yo eso lo veo clarísimamente. Es decir, y vuelvo a la idea de los grandes proyectos europeos. Es decir, que igual que lo fue evidentemente Airbus, lo fue Eurofighter en la medida de sus posibilidades, tenemos que ser capaces de hacerlo. Es decir, lo que pasa es que muchas veces es muy difícil, sobre todo los grandes frente a los pequeños o los medianos. Yo no considero que España sea pequeña, todo lo contrario, pero sí tampoco hemos conseguido llegar, porque durante muchísimos años veníamos de donde veníamos y era muy difícil intentar meter en la mente del español, sobre todo cuando había otro que nos lo arreglaba. Mira, voy a dar un ejemplo muy breve. En los años 50, en los primeros años 50, un grupo de ingenieros dentro del Instituto Nacional de Industria intentaron hacer el primer motor a reacción que se hacía en España. Bueno, se lo hacían con ayuda de unos ingenieros alemanes que estaban en España, probablemente no precisamente por demócratas, pero estaban en España. Bueno, pues lo hicieron. Bueno, pues de repente llegaron los Estados Unidos. Dejaros de chorradas, nosotros somos muchísimo más buenos, tenemos ya todo esto resuelto, olvidaros de esto. Bueno, pues esto que sucedió con el avión, es decir, con un avión, concretamente un motor que se llama el INI 11, y que luego fue la base de la turbina de baja presión, que es lo que hace fundamentalmente ITP Aero. Bueno, pues si hubiéramos seguido esa idea y muchas otras cosas, pero bueno, teníamos que rehacer el país, teníamos que entrar en España en los 80, tuvimos todos los planes de estabilización que había que hacer, en fin, vivíamos lo que vivíamos y luego además una sociedad que en ese momento, la idea del ejército, una parte de la sociedad lo aplaudía hasta con las orejas y otra parte pues tenía ciertas, digamos, reticencias. Bueno, pues con todo esto venimos de donde venimos, pero ahora, y ya no quiero extenderme más, hemos hecho con GAT3 un análisis, lo hicimos el año pasado y lo vamos a repetir otra vez este año y lo vamos a hacer público en torno a la fecha, en torno al Día de las Fuerzas Armadas, es decir, a final de mayo, en el cual la sociedad española cada día apoya más al ejército y cada día apoya más la importancia de la industria de defensa, pero vamos, con unos porcentajes que ya veréis que son realmente apabullantes, ¿no? Pues aprovechemos esto. En Europa lo que pasa es que tenemos una debilidad estructural con respecto a Estados Unidos, con respecto a Rusia o China, que es que de los 27 países todos tienen agricultura y por eso existe una política agrícola común.
Los 27 tenemos comercio, existe una política comercial, pero solamente 7 tenemos una industria de defensa nacional. Hay 20 que no la tienen. Entonces, ¿cómo incorporas a esos países que no tienen industria nacional de defensa en proyectos comunes? Yo creo que lo fundamental y lo más lógico es crear incentivos positivos, es decir, proyectos que sean un win-win para todos. Tenemos además la experiencia de ASAP y de DIRPA de los últimos años, que fue poner en común la capacidad de demandar municiones. Todo el mundo necesita munición y, por tanto, todos los países participaron y por eso fue un éxito. Ahora estamos con el tema de los drones. Todo el mundo necesita drones y va a participar. El tema de la inteligencia satelital. Todo el mundo lo necesita y va a participar. Pero no vayamos a proyectos comunes en los cuales haya estados que no les interese participar. Por ejemplo, a Hungría seguramente un submarino no le interesa mucho. Y a la República Checa una fragata tampoco. Entonces, eso será una segunda fase. Pero primero vayamos a incentivos comunes en los cuales todos los 27 tengan algo que sacar bueno. Si no, no seremos capaces de avanzar. Punto número 1. Después, las cooperaciones reforzadas no lo voy a decir porque lo han dicho mis compañeros. Y la segunda idea que me gustaría subrayar es que tenemos que tener un nivel de ambición. Yo me acuerdo cuando también era más jovencito, en 1999, en Helsinki, llegamos al headline goal después de la guerra en Yugoslavia, que vinieron los americanos esta vez con Clinton y con la OTAN a sacarnos las castañas del fuego, dijimos nunca más, nunca más. A partir de ahora Europa se va a hacer cargo de... Entonces acordamos un headline goal de desplegar 60.000 efectivos durante 6 meses. 1999. La brújula estratégica, que es la estrategia de defensa de Europa actual, hasta que se apruebe la nueva, pero sigue siendo la de 2022, de marzo de 2022, un mes después de la invasión de Ucrania por Rusia, habla de fuerza de despliegue rápido de 5.000 efectivos. Pasamos de 60.000 a 5.000. No podemos hacer como la Yenca, un paso adelante y 2 atrás. O sea, tenemos que tener un nivel de ambición adecuado. Y ahora que estamos, la Comisión va a presentar ahora en Bruselas el proyecto de la Estrategia Europea de Seguridad y Defensa, estamos espoleando desde el Parlamento el celo administrativo y político para que presenten un nivel de ambición acorde con las necesidades de Europa, que no puede ser 5.000. Es verdad que no es cuestión de poner en el papel 100.000 y después no cumplir, pero tenemos que tener un nivel de ambición acorde con las exigencias y con los desafíos que tenemos. Borrell me habla de 500.000. Sí. Imagínate. 500.000. Yo creo que eso es fundamental porque eso es lo que nos va a permitir avanzar. Y nos va a permitir avanzar dando y constatando lo que planteáis, y es que efectivamente hay 27 modelos diferentes de lo que son los intereses y la defensa, ¿no? Estrategias de seguridad nacional diferentes, etcétera, etcétera. Luego, por lo tanto, ya hay un histórico al que Nicolás hacía referencia, que es toda la historia de los battle group, la historia de las brigadas y el euroejército. Luego, por lo tanto, claro que sí, que hemos hecho muchísimas cosas. Pero la clave fundamental está en lo que tú planteabas. Hay que comunitarizar. ¿Y qué significa eso? Significa que tenemos que establecer mecanismos comunes que permitan no un exclusivo modelo, sino que todos encontremos instrumentos comunes que nos permitan avanzar. Y para ello el mecanismo de que aquellos estados que queramos avanzar podamos avanzar, todos los mecanismos de cooperación reforzada, el artículo 44 del tratado, etcétera, etcétera, es un instrumento fundamental y aprovechar sin duda la experiencia que tienen nuestros estados y nuestros ejércitos de iniciativas anteriores que yo creo que ofrecieron resultados muy positivos. En aquel momento no existía ni voluntad ni líneas de continuidad para avanzar. Muy probablemente en este momento sí. Los 7 países que mencionabas donde hay industria de defensa podrían hacer una cooperación reforzada. ¿Podría ser liderado por España, por ejemplo? Porque el liderazgo no tiene por qué ser cuestión de tamaño. Yo aquí no pondría, Silvia, la palabra liderazgo. Aquí tenemos que estar en la vanguardia. España debe estar en la vanguardia. Tenemos una industria nacional que es pequeña, pero es de máxima calidad. Tenemos ingenieros civiles y militares de primerísimo orden. Por eso las grandes compañías norteamericanas y europeas vienen a establecerse aquí sus centros de investigación y desarrollo. Reconocen que tenemos un talento humano de primerísima calidad. Tenemos pequeñas empresas sin gran tamaño internacional, pero que, como digo, son excelentes. No es cuestión de liderazgo aquí, es cuestión de participar en una vanguardia con Alemania, con Francia si quiere, pero con Alemania, con Italia, con Holanda, con Suecia, con los que tenemos esas capacidades, y con el Reino Unido, que también va a participar. El Reino Unido siempre está con una pierna
una pierna dentro y una afuera. Ahora está una afuera y una dentro. Pero siempre va a estar con nosotros porque ellos, sus empresas, empezando por BAE, necesitan el espacio europeo para dimensión. Claro. Sin Europa ya no tienen dimensión y lo han reconocido. Se autoexcluyeron de SAFE, de este programa último de 150 millones, porque les exigíamos un membership fee, es decir, una participación que tenían que pagar. Dijeron que no, que ellos no pagaban nada. Ya se están arrepintiendo. Ahora que seguramente vamos a aprobar un segundo programa SAFE, seguramente los ingleses ya están los primeros porque los canadienses ya han entrado, por ejemplo. Bueno, ITP Aéreo es inglés, ¿no? No, ITP Aero en este momento es un fondo. Es un ITP Aero era antes 53% nuestra, española, y el 47% Rolls Royce. Después lo compró Bain, y entonces Bain... Y ahora Bain tiene una idea también de futuro y dentro, pero de todas formas hay una primera, hay 10-12% que está en manos, tiene algo Indra y tiene algo otro fondo. Pero es importante el ser consciente de lo que somos. Somos una potencia media, incluso dentro de la Unión Europea pues podemos jugar ese centro-sur, ¿no? Ese núcleo de poder centro-sur, con intereses encima de la mesa, pero sin lugar a dudas tenemos una industria de defensa que ocupa un lugar estratégico fundamental dentro de la Unión Europea. Y yo creo que eso es lo que tenemos que vender. No tanto es la idea, coincidiendo con vosotros, de liderazgo, sino saber aprovechar la situación estratégica que tiene nuestro sector de la defensa en todo el ámbito. Y esta industria española de defensa ha crecido gracias, por una parte, a las ayudas públicas, muy importantemente, y gracias también a la capacidad de riesgo de muchos españoles que han apostado por ello, ¿no? ¿Tenemos idea de qué porcentaje del PIB representa la industria de defensa? En este momento del orden del 1-1,5%. 1,5%, ¿eh? Sí, nosotros empleamos entre directos e inducidos más de 120.000 y también tenemos grandísimas empresas, que son 7 las grandes, y que luego tienes pues otras, en este momento en el registro que lleva la Dirección General vuestra, me parece que cada semana aparecen 40 más, ¿no? Pero en este momento estáis del orden de los 650, 700. Y nosotros dentro de la asociación nuestra, que en el año 2020 eran 60, 70, en este momento tenemos 150 y tenemos en el pipeline para ingresar pues otras 50. Es decir, que tenemos de las 200, grandes, medianas y pequeñas. Nosotros, como antes decía Nicolás, tenemos del orden del 80 y tantos % son pequeñas y medianas. Pero también la consolidación es muy difícil por muchos temas. Por una parte, porque muchas de ellas, porque son pequeñas y medianas, son el esfuerzo y el trabajo, el resultado del trabajo y el esfuerzo, a lo mejor de 4 ingenieros y de 5 personas más. Entonces yo lo viví cuando en el año 2000 tuvimos el tema de la pandemia, 2020, hicimos un fondo, el Aerofondo, que lo hicimos con fondos públicos, con SEPI, con Airbus, con Indra y con un fondo francés que se llama TQO. Bueno, pues lo hicimos en imagen y semejanza de un fondo francés que iba por el cuarto. Había TQO 1, 2, 3 y 4. No, Aerofondo 1, 2, 3 y 4. Entonces, yo tenía una enorme ilusión, un fondo de 100 millones, vamos a ayudar. Bueno, pues la gente se apretaba el cinturón, se apretaban los machos, como hicimos nosotros, y la verdad es que aguantaban. Pagaban menos sueldo, renegociaban los créditos con los bancos y no estaban dispuestos a aceptar préstamos participativos, no estaban dispuestos a fusionarse con nadie, y eso que éramos todo tipo de apoyos, de ayudas para todo este tipo de cosas. Aparte que hay que tener en cuenta un factor, tenemos que aprender también de los errores ajenos. Como antes decía Ricardo, tenía razón, en Estados Unidos se procedió a un proceso de consolidación de las empresas en grandes 5, ahora hay de 5 grandes, pero perdieron muchas pequeñas y medianas y por tanto mucha flexibilidad. Cuando Rusia invade Ucrania en marzo del 2022, resulta que no había munición, porque la munición las hacen las pequeñas, las medianas empresas, no las grandes, porque no es económicamente rentable. Nadie hace algo por si acaso. La munición es muy cara y una vez que la fabrica la tienes que meter bajo unos túneles a unas condiciones como el Vega Sicilia, es decir, carísimas, con de humedad, de temperatura, si no se estropea la munición. Y además cada X tiempo la tienes que renovar. Por tanto, nadie fabrica algo que no tiene utilidad y por si acaso. Solamente si es una pequeña empresa suministradora de una grande que sabe que te va a comprar, sí. ¿Qué ocurrió? Que cuando llega Rusia, invade Ucrania, descubrimos todos, que en Europa no hacíamos munición, pero que en Estados Unidos tampoco.
Eso no puede ocurrir otra vez. Por tanto, no perdamos el tejido de pequeñas y medianas empresas. ¿Tengamos empresas tractoras? Sí. ¿Tengamos empresas grandes para competir a nivel internacional y tener campeones no nacionales, campeones europeos? Sí. Pero no olvidemos el tejido de pymes, que es fundamental por la capacidad que tienen de flexibilidad y de innovación. Nicolás, en el Parlamento Europeo hay se llega a acuerdos en materia de defensa. ¿Hay posibilidad de llegar a acuerdos? Es decir, los populismos no están, que obviamente quieren... No estoy pensando en nadie de Francia, por ejemplo, que a lo mejor llega al poder el año que viene, pero... Te diré más, el único sector en el que llegamos de acuerdo es en defensa. En todos los demás hay muchas más diferencias, pero en seguridad y defensa no, porque todos reconocemos dos factores: que no podemos seguir dependiendo de los americanos para siempre, que no podemos externalizar nuestra defensa siendo países ricos en un tercero, y tres, que hoy día tú no eres un actor global, tú no ayudas a crear el nuevo orden global si no tienes una capacidad de seguridad y defensa para defender tus intereses y tus valores. No te sientas en la mesa de los grandes, te sientas en la mesa de los pequeños. Y eso lo tenemos todos clarísimo. La diferencia son en cuanto al ritmo y la capacidad de financiación que hay que La capacidad de financiación a mí no me preocupa. Yo creo que hay dinero de sobra. De hecho, no se puede gestionar. La mayor parte de los programas van a tener dificultades de gestión en los distintos departamentos, no solamente en España, sino en otros países, porque no tienen personal para gestionar. En España hemos pasado de 10.000 a 40.000, a 34.000 millones en 2 años. De GAM nos ha multiplicado por 3, ¿verdad? Bueno, pues eso. Pues eso es el problema. Se ha dividido por 2. Claro, se ha dividido. Entonces, no mastiquemos más de lo que podemos tragar, que dicen los ingleses. Vamos a hacer las cosas lo más rápidamente posible, con la mayor financiación posible, pero a un ritmo que podamos permitirnos como país, como Ministerio de Defensa y como sociedad. Y eso cada uno tiene sus propios ritmos, sabiendo que en el 2030, como mucho en el 2035, tenemos que ser capaces de tener nuestros propios ejército o defensas o capacidades, como quieran llamarlos, convencionales. El tema nuclear hoy no va a haber tiempo para tocarlo, pero es fundamental también que toquemos. Es posible que sí, puedes decir algo. Sí, sí, Vamos a ver. Yo creo que Europa, una vez que tengamos esas maravillosas fuerzas convencionales, solamente podemos crear una disuasión creíble para Rusia, ya sea Putin o su sucesor, si tenemos el elemento nuclear. O sea, Putin invadió Ucrania en marzo de 2022 porque no le ofrecíamos una disuasión creíble enfrente, ni la OTAN ni la Unión Europea. Si ahora la Unión Europea tenemos que crear una disuasión frente a Rusia, Rusia no nos puede chantajear permanentemente con escalar el conflicto al umbral nuclear. Francia ha hecho algunas propuestas en este sentido. Ahora voy a eso. Es decir, además, no lo estoy diciendo yo, lo dicen ellos. Putin, Medvedev, Lavrov, cuando van perdiendo en el campo de batalla, amenazan con el arma nuclear permanentemente para paralizarnos. Entonces, eso no podemos permitir. Solamente si tenemos la capacidad nuclear europea podremos contrarrestar el chantaje nuclear ruso que seguramente se dará en cualquier conflicto. Tenemos efectivamente, como dice Silvia, la oferta francesa. Ojalá. La oferta francesa, lo que pasa es que la arma francesa, ya ha dicho Macron, que en cualquier caso, aunque haya una participación, aunque se extienda el paraguas de protección de la force de frappe, la decisión la va a tener siempre el presidente de la República Francesa. Claro, eso hay que verlo. Entonces, o sea, si yo, entre otras cosas, porque Macron y los franceses ahora van a aumentar sus capacidades, tienen 290 cabezas nucleares, ojivas nucleares, quieren aumentarlas. El otro día ya se aprobó la fabricación de un nuevo submarino de propulsión nuclear. Eso cuesta muchísimo dinero. Y Francia está en bancarrota financiera. Yeah. Por tanto, lo que quiere es que eso lo financiemos los europeos, la ampliación de la fuerza nuclear francesa. Vale, vamos a jugar con estos todos. Pero si usted me dice que yo pondré dinero aquí para un pooling and sharing de una fuerza nuclear y la decisión la tiene el presidente de la República Francesa, no me vale. Entonces, vamos a hablar. Pero el debate hay que abrirlo. La británica todavía nos vale menos, porque la británica, que solamente lo tienen los Trident en los submarinos, en 3 submarinos, depende básicamente de Estados Unidos, porque las ojivas nucleares se almacenan en Estados Unidos. Y entonces depende mucho de ellos. No es una fuerza nuclear, digamos, 100% autónoma como la francesa. Y otro segundo factor que es fundamental, los franceses no tienen fuerza táctica nuclear, tienen estratégica, establecida o bien en los Rafale o bien en los submarinos, pero no táctica como los rusos. Es decir, fuerza táctica nuclear significa que no tienes unas armas más reducidas, que no tienes por qué destruir toda una ciudad, sino una división o un batallón.
Si tú no tienes esa capacidad táctica limitada, tienes que pasar del cero al infinito, en el fondo no tienes nada, porque no vas a pasar al infinito al Agamedón porque te ataquen una brigada, ¿verdad? Por tanto, Francia, antes que nada, tenía que dotarse de una fuerza táctica nuclear para ser creíble. ¿Queréis añadir algo? Sí, yo quería decir una cosa respecto al consenso y un poco hilando con este marco que ha planteado Nicolás, y es que me da un poco la impresión de que verdaderamente no existe dentro de la ciudadanía europea la importancia que supone un cierre en falso del conflicto en Ucrania, ¿no? Y la situación que estamos viviendo. Y yo creo que sí, efectivamente, los consensos que existen respecto al ámbito de la defensa en Europa tiene que ver con esta interiorización de que en gran parte la arquitectura de la seguridad colectiva de los europeos va a depender de cómo se cierre el conflicto en Ucrania. Y en ello tiene muchísimo que ver también este ámbito que yo hacía referencia de la comunitarización en una utilización limitada de la fuerza y sobre todo en el ámbito nuclear, porque efectivamente, como dice Nicolás, no vamos a ser creíbles, no nos van a respetar y probablemente no vamos a cerrar los riegos en Europa tanto y en cuanto no demos esos pasos fundamentales en este ámbito de la comunitarización nuclear. Y yo sinceramente creo que en este momento eso fuera de la Alianza Atlántica pues es soñar con algo que es imposible. Por eso, una vez más, tenemos que seguir pensando en Estados Unidos y la OTAN como nuestro aliado. Y no obstinarnos en porcentajes, me parece absurdo. Es decir, 2, 3, 4, 5, 1, cada uno haremos lo que nos parezca necesario según nuestras capacidades y nuestras necesidades, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto hemos estado, de alguna manera, pues obsesionados por porcentajes y como tú decías antes, empezando por el tema económico, cuando todavía no sabemos otras cosas mucho más importantes, como es esa idea de comunitarización, por una parte, y el tema nuclear, como disuasión clarísima frente a los otros grandes proyectos. Ya sí que podremos jugar en la mesa de los mayores, ¿no? Tiene muy mala fama el arma nuclear, pero nadie quiere reconocer que en Europa y en el mundo ha habido 80 años de paz, precisamente porque Estados Unidos o la Unión Soviética tenían una capacidad de destruirse. Claro. La matan, mutually assured destruction. Sin arma nuclear hubiesen llegado a las manos. Pero con arma nuclear evita esa guerra total. Es decir, que el arma nuclear te da estabilidad y te da paz. O sea, que hay que empezar a hablar en estos términos. O sea, no es ser belicista apostar por arma nuclear. Tú tienes arma nuclear para que nunca se utilice y para disuadir una guerra all out war, ¿no? Sí, y además eso es cierto. Y también la sensación que tú comentabas antes de riesgo, de peligro, también depende un poco del lugar donde te encuentres, ¿no? Es decir, que probablemente pues en Portugal y en España no sentimos la sensación de riesgo tanto como puede haber en Polonia. Eso se nota porque en esa famosa encuesta que os he dicho, que hicimos el año pasado, todo el mundo estaba absolutamente de acuerdo con la defensa y tal, y hay que proteger y hay que incrementar nuestra industria de defensa, pero cuando les preguntabas, ¿tú volverías al servicio militar obligatorio? Bueno, era como comentarles a la madre, ¿no? Salían todos despavoridos diciendo que ni de chiste, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, en Alemania habéis visto que la cosa se está aceptando mucho, e incluso en algún otro país se ha creado una especie como ¿En Suecia me suena? Suecia ha reintroducido. También en Suecia sí. Y luego, por ejemplo, el tema del reservista, que en España, si quieres, casi hay una excentricidad, y en cambio, pues en Alemania se lo están tomando muy en serio con gente muy joven, ¿no? Sí. Que quieren ser parte de ese ejército de reserva. Claro, la percepción del peligro es muy diferente. Es muy diferente, ¿no? Si estás en unos y en otros, ¿no? Pero yo creo que la cuestión fundamental ahora, sinceramente, voy a ser muy claro. Es decir, la creación de la Europa, la defensa, se puede hacer dentro de la OTAN o fuera de la OTAN. Mi apuesta personal y de la mayor parte de la gente sensata es reforzar el pilar europeo dentro de la OTAN. O con la OTAN. O con la OTAN, porque la OTAN tiene ya los procedimientos de toma de decisiones, la capacidad de planificación que no tiene la Unión Europea, los procedimientos de toma de decisiones. En la Unión Europea tenemos la capacidad legislativa y la capacidad financiera que no tiene la OTAN. Pero vamos a ver lo que pasa en la próxima cumbre de la OTAN en Turquía en julio. Si Trump llega allí y dice, señores, ustedes no me han ayudado en el Golfo, ustedes son un tigre de papel, paso de ustedes, no hace falta que se vaya jurídicamente. Yo esto lo vacío y a partir de ahora voy a colaborar con los voluntarios en operaciones concretas, pero yo no cuento con la OTAN para nada.
no hace falta que me vaya, no cuento con ustedes. Entonces tendremos que hacer esas estructuras fuera de la OTAN o europeizar la OTAN. Pero esa es la cuestión principal y no lo vamos a saber hasta ver lo que ocurre en la próxima cumbre en julio en Turquía y cuál es la posición de Trump. Si es que llega, porque a lo mejor Si es decide que va, salir. si es que va a la cumbre y... ¿O tú piensas que hay un impeachment antes? No. Entonces, si llega... Oye, me gusta No. muchísimo la idea que dice Nicolás de europeizar la OTAN. Como solución. Sí. ¿Sabéis por qué? Porque yo creo que sobre todo los académicos, nos enzarzamos en estos debates de hacerlo fuera de la OTAN, no, hay que hacerlo dentro, porque y luego, bueno, pues digo que es un poco que es ante la gallina al huevo, ¿no? Está claro que fortalecer las capacidades defensivas de los estados de la Unión y de la Unión Europea no es otra cosa que fortalecer el pilar europeo dentro de la Alianza Atlántica. Luego, por lo tanto, esto no es una cuestión de hacerlo fuera o dentro, sino hacerlo. ¿Y hacerlo por qué? Pues porque está claro cuáles son las debilidades a medio, a corto y medio plazo y probablemente cuáles son las fortalezas que podamos tener a largo, ¿no? Yo creo que esa puede ser la solución frente a un Trump evanescente y que no tenga clara realmente su posición, ¿no? Yo creo que aquí ha hecho, es decir, los últimos meses han sido bastante agónicos en la relación Europa-OTAN y luego, sobre todo también, digamos, que el actual secretario general no ayuda especialmente, ¿no? Es decir, pero yo creo que todo esto hay una solución, como en casi todo, y hay una oportunidad. En este momento esa idea de europeizar, crear nuestra propia OTAN europea, yo creo que puede ser muy positivo, contando, por ejemplo, con Canadá también y con otro país. Sí. También es cierto que quizás el oficio más difícil del mundo ahora sea secretario general de la OTAN, ¿eh? O sea, yo no lo compraría. Ser el secretario general de la OTAN, a ver cómo te manejas ahí, ¿eh? Pero sí, yo creo que esa es la cuestión. Yo creo que estamos de acuerdo que una solución puede ser europeizar los mecanismos de la OTAN si Estados Unidos no la quiere utilizar. Eso sí, para eso necesitamos la autorización de Estados Unidos, ¿eh? Sí. O la connivencia, por lo menos connivencia pasiva, de que te deje utilizar los instrumentos, todo el tema de mando y control, por ejemplo, que ahora mismo está en mando de Estados Unidos. La OTAN se hizo con el mando de control de Estados Unidos, empezando por el SACEUR, que es un general de 4 estrellas americano, aunque ahora se habla de que puede ser un alemán, los mandos regionales en Nápoles, en Norfolk y en Brunsum, todo esto está en manos de Estados Unidos. Entonces, europeizar la OTAN sería hacerlo ordenadamente con la connivencia norteamericana, si no, no se puede hacer. O sea, una OPA amistosa, vamos. Exacto. Bueno, sí. Pero fijaos que en esa europeización de la OTAN también tenemos que cambiar el concepto estratégico. Quiere decir, está claro que esto no es solamente la posición que tiene Trump. Muy probablemente antes de Trump ya Estados Unidos nos había dicho, nos había recordado que teníamos que... Y después de Trump van a seguir recordándonos que... Bien, luego, efectivamente, para poder europeizar la alianza, para hacer más fuerte el pilar europeo de la alianza, tenemos que modificar el concepto estratégico. Esto es, que la agenda de la Unión Europea se vea también reflejada dentro de los objetivos políticos y militares dentro de la Alianza Atlántica, cosa que hasta ahora eso no ha existido. Luego, por lo tanto, está muy bien, 5% está muy bien, europeizar la Alianza Atlántica es fenomenal, pero... en un trato no de subordinación o supeditación, sino desde un trato lógico de socios que tienen y quieren incorporar sus puntos dentro de objetivos que muchos de ellos son compartidos. La mayor parte son compartidos. Es que hablábamos de la Alianza Atlántica, pero la Alianza Atlántica era una alianza de dependencia de Estados Unidos. Eso no es sano ni sostenible. Tenemos que mantener y reforzar la Alianza Atlántica en pie de igualdad. Eso es. Para hacer un partnership, pero no de dependencia. Si eres dependencia eres un vasallo. Eso no es una alianza. Es muy insano. Y así hemos estado 70 años porque era muy cómodo estar en esa zona de confort para los europeos. Y sobre todo teníamos muchísimo dinero para poder dedicar a hacer el mejor sistema social que pueda haber en Europa, y muy especialmente en España. A propósito de dinero, me he quedado con una duda antes. Has hablado de 800.000 billones. Millones. Para la industria de defensa. Esos 800.000 millones coinciden exactamente, si os dais cuenta, con el incremento del 2% al 3,5%. Si todos los países europeos incrementamos el 2 al 3,5, salen 800.000 millones. Vale.
eso va a estar, la comisión va a dar su... Bueno, la Comisión Tiene que- es lo que ha propuesto y la Comisión... ¿Y el Parlamento? El programa de esos 800.000 millones, 150.000 sí dependen de la Comisión porque la Comisión sale a los mercados internacionales a buscar préstamos y los avala con el presupuesto de la Comisión. Eso es. Ese SAFE ya está agotado. Ha sido un éxito rotundo. Polonia se ha llevado 43.000. España, como nos sube el dinero, 1.000 nada más. Pero bueno, 150.000. El resto, 650.000 son contribuciones de Estados. Eso ya depende de los Estados miembros. Que presentemos proyectos hasta 650.000. Eso ya la Comisión no es cuestión suya, es cuestión de los Estados miembros. O sea que si España quiere, puede aspirar a solicitar parte de ese dinero. Sí, sí, pero la evidentemente. industria está preparada. Pero si hemos solicitado solamente 1.000 de 150.000... Pero, del programa SAFE, pero muchas veces porque dicen, no, si nosotros podemos encontrar otras mejores formas de No es financiación. cierto. Por ejemplo, que eso probablemente no es cierto. Pero también tiene una cosa. Yo creo que lo que es importante es tener proyectos. Nosotros en este momento, solo con los presupuestos que tenemos del Estado español, podemos con mucha dificultad digerirlos. Claro. Es decir, nosotros tenemos que ir... De ahí mi pregunta. O sea, no podemos Silvia, absorberlos. No podemos seguir pensando en corto plazo. Todo esto tenemos que pensar dónde queremos estar dentro de 15 años, 20 años. Y para esto tenemos que hacerlo con ese tiempo. No se puede improvisar una industria de defensa. Claro, y además es que los fondos europeos se rigen por el mecanismo y el método de la cofinanciación. Claro. Significa que para poder liberar una determinada cantidad tienes que tener un esfuerzo público y privado de la misma cantidad. Claro. Y como los privados están dispuestos, pero como público probablemente todavía no hemos interiorizado que esa inversión es una inversión necesaria, aunque probablemente electoral no sea rentable, pero que es imprescindible si queremos avanzar en esa El dirección. problema de la Unión Europea de Defensa no será económico, será político. Sea político, totalmente. Económico. Dinero Estamos y de viendo ahora. sobra. Lo que nos falta es la unidad política, empezando por la diferencia que hay con Francia y otros países que hemos hablado del tema antes, ¿no? Y además, ahí vuelvo otra vez al Pacto de Estado. Y si necesitamos en España un Pacto de Estado, también necesitamos un Pacto de Estado a nivel europeo. Es decir, que si no hay renuncia por parte de unos y de otros a determinados temas, será imposible avanzar. Es decir, que el tema es político. Es decir, el tema económico está resuelto porque incluso, quitando, digamos, bancos españoles que son a lo mejor más reticentes, y probablemente en otros países igual, pero desde que el Banco Europeo de Inversiones, que la idea de defensa era absolutamente tabú y no se podía hablar, Que preside una española, ahora dicho sí. sea de paso. Bueno, pero es que ahora, para que te hagas una idea, el vicepresidente vino ejecutivo, que creo recordar que es holandés, es un diplomático holandés. Sí, sí. Bueno, pues vino a España a decirnos que pidamos, Claro. que están dispuestos, que lo que quieran. Y de hecho, por ejemplo, yo en la época de ITP, presidente de ITP, conseguimos un crédito muy importante del Banco Europeo de Inversiones, pero amparándonos en que nosotros teníamos una parte importante de nuestra producción que era civil. Entonces, aeronáutica civil estaba bien. Aeronáutica militar, tabú. El problema de la financiación privada, sobre todo bancaria, era que si un banco, primero, estaba muy mal visto hacer tanques y cañones, porque eso estaba a nivel de la pornografía Sí, y sí. de las drogas. Y la droga. A ese El mismo. nivel estaba. El la mismo, el defensa. mismo. Era un tabú, era intocable. el tema. Literalmente. Pero es que desde el punto de vista financiero, si un banco da un préstamo, automáticamente era penalizado por las agencias de calificación internacionales, que le rebajaban la calificación porque Standard era & una Poor's. inversión de alto riesgo. Claro. Sí. ¿Por qué era de alto riesgo? Porque el ciclo de producción era muy largo. Si usted me hace una inversión en un producto que no sabemos si va a resultar exitoso en el mercado o no en 10 años, yo a usted le bajo la calificación. La agencia, claro, todos los bancos dicen, no, yo eso no me arriesgo a que me baje la calificación bancaria porque me sube el tipo de interés. Y encima había un problema de imagen que he dicho antes. Eso ha desaparecido, el problema de imagen. Lo hemos visto claramente, la opinión pública quiere Sí. capacidades, está dispuesta a que eso se haga realidad. Y también los mercados internacionales han empezado a corregir esa penalización en la calificación por la inversión en industria privada, por la banca privada de la industria de seguridad y defensa. O sea que ahora es el momento idóneo para llamar a los bancos que están dispuestos a Claro. cofinanciar. Eso además creo que es una oportunidad histórica, pero yo creo que la falta probablemente de la madurez política para dar el paso en gran parte depende de que efectivamente todavía política y electoralmente vender la idea de la Europa de la defensa no es rentable. Hombre, es rentable en Polonia, en Lituania, en Estonia, en Letonia, claro, en esas sí, pero en el eje de poder
dentro de la Unión Europea, pues hay una parte de la ciudadanía que piensa que la Europa de la defensa significa invertir en guerra. Entonces, claro, los gobiernos todavía no han cambiado una clave fundamental, y es que invertir en la Europa de la defensa no es invertir en guerra. Es invertir en seguridad, en estabilidad, en futuro, en seguridad, y en I+D, y en desarrollo, en innovación. El 80% de las nuevas tecnologías disruptivas, desde la inteligencia artificial, la computación cuántica, la nanotecnología, el dato en la nube, todo, el 85% es de doble uso. Entonces, ahora lo que van a hacer los Como bancos... lo eran en los 80 los chips. Exacto. Entonces ahora los bancos ya no preguntan, o sea, ¿me da usted dinero para este proyecto de I+D? Imagínate inteligencia artificial. Sí, se lo doy. Después tú, con la inteligencia artificial, ya veremos lo que haces. Si lo aplicas solamente a lo civil o a lo militar. Por eso el programa Horizonte, en Europa se ha abierto, porque lo que le interesa es que usted me presente el proyecto de investigación y desarrollo. La aplicación futura, si es civil o militar, lo decide usted. Pero a mí me pide el dinero para la investigación. O sea, dinero hay de sobra ahora mismo, de verdad, en distintos instrumentos. La dificultad es, queremos hacer esa transición rápida, y si la queremos hacer rápida, existe la voluntad política de poner sobre la mesa esa soberanía compartida en temas de defensa, sí o no. Pues vamos a tener que dejarlo aquí. Yo no sé, Inés, tengo una pregunta que hacerte. ¿Habíamos quedado en hacer una pregunta por escrito o con micrófono? Tenemos tiempo para una pregunta. Pues una pregunta. Que sea una pregunta, por favor, porque no tenemos tiempo para más, que las agendas de todos son muy grandes. No, más que una pregunta es una afirmación. O sea, Estados Unidos ya no es un aliado. El Estados Unidos de Trump ha dicho, a mí me da igual Europa, me centro ahora en Irán por el petróleo y en América porque es mi casa, mi patio trasero, y Europa me importa tres narices. De hecho, el que está poniendo la pasta en la guerra de Ucrania somos nosotros. Él se ha alargado. O sea que eso de querer hacer ahí con Estados Unidos me parece ya irreal, por lo menos con Trump, que no va a durar efectivamente toda la vida. Gracias por esa opinión. Es que tenemos que cortar, de verdad. Muchas gracias. Pero Estados Unidos es más que Trump, ¿eh? Claro. Es decir, hay una cosa que es Estados Unidos claro, y Trump, son dos cosas. Igual que es diferente Francia y su gobierno, España y su gobierno. Estados Unidos y Europa se mantendrán. Es decir, vivimos en ese sentido, perdóname, como el tiempo... vivimos una excepcionalidad de la relación transatlántica. Trump pasará. Pero yo creo que la conclusión es que venga quien venga, es fundamental el mantener los valores que compartimos y en tener instrumentos autónomos para defenderlos. Igual que defendemos nuestros intereses en el ámbito comercial, incluso diferente y en contra de los Estados Unidos, etcétera, 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 en este ámbito podemos entenderlo como nos hemos entendido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero necesitamos capacidades que nos den autonomía. Pues si me permitís, le voy a pasar la palabra a nuestra presidenta para que clausure esta jornada, Loreto Ordóñez, presidenta de Diálogo. Muchísimas gracias. Y gracias a vosotros, ha sido apasionante y gracias. De verdad. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Yo creo que llegamos al final de una mañana muy intensa en términos de reflexión. Muchísimas gracias a los protagonistas de esta mañana por la generosidad en el análisis, en la claridad y también en la franqueza, ¿no? Hemos tenido hoy un debate muy activo. La verdad que ha sido una mesa, tengo que decir, excepcional. Muchísimas gracias. Hemos escuchado a lo largo de la mañana visiones, yo creo que bastante complementarias sobre lo que estamos viviendo, y yo creo que lo que estamos viviendo es un desafío común. Y eso es precisamente lo que creemos que es valioso de este tipo de debates, ¿no? Europa vive un momento decisivo en materia de seguridad y defensa, un momento en que palabras que se han mencionado a lo largo de la mañana como autonomía estratégica, cooperación, responsabilidad, han dejado de ser abstractas y hoy forman parte de decisiones concretas, decisiones que tenemos que implementar y que afectan a nuestra capacidad de actuar en un mundo cada vez más belicista. Si algo ha quedado, creo que claro en las intervenciones, es que no hay respuestas simples,
que es un debate complejo, es un debate que afecta a lo político, lo industrial y lo estratégico, pero que sí hay una certeza compartida, y es que Europa necesita pensar y actuar con más cohesión y con un objetivo que desde la Asociación Diálogo tratamos de contribuir a esa noble misión gracias al vínculo hispano-francés. Europa necesita coordinar más sus capacidades, yo diría en todo. Yo vivo el mundo energético y en el mundo energético también, pero desde luego en defensa necesita invertir con visión a largo plazo. 2030 también es el horizonte que vemos en el mundo energético, y necesita también explicar mejor a sus ciudadanos por qué todo esto es importante, por qué la defensa no es solamente una cuestión militar. Y es también un modelo de sociedad, de estabilidad y de futuro compartido. En este sentido, el papel de la industria, el papel de las instituciones y los expertos es esencial, pero también lo es el papel del debate público, y ahí es donde iniciativas como esta, como las que fomentamos a través de la Asociación Diálogo, cobran, creo que, todo el sentido, creando espacios donde no se viene a mostrar consignas, pero sí a contrastar ideas, espacios donde la complejidad es importante hablarla. Quiero agradecer al vicealmirante Suárez Fonseca el haber puesto en contexto esta inauguración, a los ponentes, a Nicolás, a Ricardo, a Gustavo, por vuelvo a decir, una mesa muy animada, muy complementaria, muchísimas gracias, y por haber hecho gala de un debate honesto y enriquecedor. Creo que todos salimos personalmente con más preguntas, porque ese pacto de Estado para tomar decisiones a corto plazo que nos preparen en el largo plazo, creo que es una gran pregunta, pero también con certezas mucho más claras. Ideas como conceptos como urgencia, como planificación y como ambición, creo que adquieren un sentido muy especial en el momento en el que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Mi más sincero agradecimiento a Cuatrecasas por hacernos sentir una vez más como en casa. Gracias a todos por su presencia hoy. Muchas gracias.